Dios ha estado hablando fuertemente a mi corazón con esta palabra. Yo sé que va a ser de bendición para muchos. Amén. Este mensaje o este tema yo lo titulé Toma tu lugar en el reino. Amén. ¿Cuántos saben lo que es tomar su lugar en el reino? Amén. Muchos, dice la palabra, que muchos son los llamados, más pocos los elegidos. Amén. Yo quiero que tú en esta tarde salgas de este lugar como elegido. Amén. No como llamado, sino como elegido. Amén. Amén. Que podamos ser parte de ese reino que Dios tiene preparado, el cual Él dice que escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios ya lo tenía preparado. Amén. Amén. Pero solamente los elegidos. Hay muchos llamados, pero no todos van a ser elegidos. Amén. Amén. Vamos a ir rápidamente a Primera de Crónicas, capítulo 10. Vamos a ver el versículo, desde el versículo 1. Aquí vemos la historia del rey Saúl. ¿Cuántos conocen al rey Saúl? El rey Saúl fue un rey que no tomó su lugar en el reino. Fue un hombre que despreció o desaprovechó el lugar que Dios le estaba dando, ¿sí? Él era un rey el cual tenía la autoridad para gobernar, para hacer la voluntad de Dios. Mas sin embargo, Saúl se desvió, empezó a perseguir a David, desechó lo que era el arca de Dios, que era la presencia de Dios, sino que él se enfocó en su propia vida, en sus propios anhelos, lo que la carne le exigía. Eso era lo que él hacía, pero él no hacía la voluntad de Dios. Él estaba desviado del propósito, del llamado, estaba desviado completamente de lo que Dios le había llamado. Amén. Dios lo había puesto por rey sobre Israel, mas sin embargo él no tomó ese papel, no tomó ese lugar. Él se desvió completamente. Vamos a ver versículo 1. Dice, los filisteos pelearon con Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Versículo 2. Dice, los filisteos siguieron a Saúl, a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab, a Malchisúa, hijos de Saúl. Versículo 3. Dice, y agravóse la batalla sobre Saúl y le alcanzaron los flecheros y fue de los flecheros herido. Versículo 4. Dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Mas su escudero no quiso porque tenía gran miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Versículo 5. Dice, como su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Versículo 6. Dice, y así murió Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Él estaba huyendo de los filisteos. Saúl había abandonado el arca de Dios, había abandonado el propósito, el llamado. Saúl se había desviado del camino, no había tomado su lugar en el reino, ¿sí? A muchos nos puede pasar eso. Estamos tan ocupados en nuestras tareas, en nuestras actividades, y nos desviamos del propósito, del llamado. Dejamos de ocupar nuestro lugar dentro del reino de Dios. Y lo peor de todo fue que Saúl descuidó el arca de Dios, descuidó la presencia de Dios, que era lo más importante para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Él anduvo en sus propios caminos, y eso lo llevó a encenderse de ira y de envidia contra David, ¿sí? ¿Por qué? Porque David, dice la palabra, que era un siervo conforme al corazón de Dios, ¿sí? No lo entiendo yo de esa manera, conforme al corazón de Dios, sino más bien él hacía lo que Dios quería que hiciera, ¿sí? David
estaba dentro del propósito divino de Dios. Amén. No era que David tenía el mismo corazón de Dios, porque es imposible que David tuviera el corazón de Dios, ¿verdad? Pero David sí tenía el propósito de Dios en su vida. David estaba ocupando el lugar que Dios le había dado dentro del reino de Dios. David tenía un corazón obediente, un corazón que amaba a Dios, ¿sí? Esa era la diferencia de Saúl y David. Saúl fue un hombre rebelde. Saúl fue un hombre que no le importó la misma presencia de Dios. Dios quería habitar en medio de su pueblo, pero a Saúl no le importó. Él desechó el arca, desechó los propósitos, desechó el llamado. Él dejó de lado todas las cosas, mas sin embargo Dios lo había puesto por rey, ¿sí? Vamos a ver en el versículo 1 de Crónicas, 11:4. Vamos a estudiar un poquito lo que fue la vida de David. Cuando Saúl muere, David ya tenía un llamado de parte de Dios. Dios lo escogió para ser rey sobre Israel, y Dios lo tenía preparado. Dios sabía que David iba a ser el rey de Israel. Cuando Saúl muere, David inmediatamente empieza a tomar ese reino, a tomar ese llamado, pero él lo tomó de una manera como Dios quería que fuera. Amén. David no fue como Saúl. Dice 1 de Crónicas 11:4, dice: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebuset, y allí era el Jebuseo, habitaban en aquella tierra. Versículo 5: y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás más acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, lo que conocemos ahorita como Jerusalén, como Israel. Allá le conocen como la ciudad de David, porque es la ciudad que David tomó para Dios. Amén. Dice: y David había dicho: el que primero hiriere a Jebuseo será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Versículo 7. Dice: y David habitó en la fortaleza, y por eso se llama la ciudad de David. David subió a tomar la ciudad que Dios les había prometido, la tierra que Dios les había prometido. Él subió inmediatamente y dijo: ahora sí voy a establecer el reino de Dios donde Dios quiere que esté. Yo voy a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Amén. Esa era la actitud de David. Él, en cuanto Saúl murió, inmediatamente empezó a tomar el reino. Él no se la pensó en decir: ya está habitado, no se puede, como muchas veces nosotros pensamos: es que no se puede, está muy difícil, ¿para qué? Y siempre estamos poniendo pretextos. Es que, hermano, ¿cómo cree usted? Y siempre estamos tomando o estamos agarrando pretextos para no hacer o no establecer el reino de Dios en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestra familia. Es que está muy difícil. Mas sin embargo, David tomó su lugar en el reino de Dios. Amén. Vamos a ver versículo 1 de Crónicas 12:8. Estos eran los valientes de David. Versículo 1 de Crónicas 12:8 dice: también de los de Gad se unieron a David estando en la fortaleza en el desierto. Dice: muy valientes, hombres de guerra para pelear, dispuestos a hacer con escudo y paves. Dice que sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros. Amén. El ejército que David tenía eran hombres de guerra. Amén. Los hombres que David tenía, el ejército que David tenía, eran hombres
diestros para la batalla. Amén. Dile a tu compañero, diestros para la batalla. Amén. Tú y yo somos el ejército de Dios, y tú y yo tenemos que ser diestros para la batalla, estar dispuestos a pelear. Amén. No podemos bajar la guardia. El diablo dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él quiere destruir tu vida. Si nosotros bajamos la guardia, el diablo nos va a destruir, nos va a hacer pedazos. Así es de que tenemos que tener rostros de león. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Tenemos que reflejar a Cristo en nuestro rostro. Amén. Cuando el diablo nos vea a Jesús en nosotros. Amén, amén. Vea al león de la tribu de Judá. Amén. Ellos eran hombres diestros para la batalla. Dice que ligeros como gacelas. Amén. O sea que estaban, yo me imagino que era un ejército que estaba presto. Amén. En cuanto David daba una orden, ellos ya iban. Amén. No cuestionaban las cosas. Hermano, vamos a hacer esto. Ay, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Pero qué? Y siempre estamos cuestionando las cosas. Y el ejército de Dios no tiene que cuestionar. Tenemos que estar diestros para salir a la batalla, para pelear. Estar siempre dispuestos a ir a la batalla. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el versículo 1 de Corintios 13, versículo 2, David empezó no solamente a restaurar el reino, sino que empezó a juntar a todo el pueblo que estaba disperso, ¿sí? Saúl no solamente descuidó el arca, no solamente dejó a Dios de lado, sino que el mismo pueblo de Dios estaba disperso. No había continuo sacrificio, no existía lo que Dios quería, la alabanza, sino que todo se había perdido. Saúl se había encargado de querer destruir a David. ¿Por qué? Porque tenía celos de David. Porque David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. David obedecía a Dios. Y Saúl se había extraviado, se había perdido. No solamente había perdido su lugar, sino que se había alejado de Dios. Dice que Dios se había apartado de él. Dios ya no le hablaba a Saúl. Saúl ya no escuchaba la voz de Dios. ¿Por qué? Porque él había dejado a Dios. Él se había alejado de Dios. Había descuidado el arca. Él solamente estaba haciendo lo que él quería, pero Dios ya se había alejado de él. Cuando Saúl fue destruido, Dios ya se había apartado de él. Dios ya lo había desechado completamente. ¿Por qué? Porque no tomó su lugar en el reino. No tomó el lugar que le correspondía como rey. No tomó el lugar que le correspondía como hijo de Dios. Sino que él dejó las cosas de Dios, dejó la presencia de Dios, dejó el arca, se olvidó de Dios. Y Dios también lo desechó a él. No solamente se olvidó de Dios, Saúl estuvo consultando a divinos para que le hablaran, según el Dios hablara a través de los adivinos. Y fue uno de los pecados más grandes que Saúl cometió, consultar a los brujos, a los hechiceros, para que ellos le hablaran de parte de Dios. Y Dios lo desechó completamente. No era el plan de Dios. Dios quería estar con su pueblo. Dios quería hablarle a Saúl, pero Saúl se había desviado completamente. Versículo 3. Dijo David, dice: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Amén? David no podía tomar decisiones porque él no era el rey. Mas sin embargo Saúl se había olvidado del arca. Y David dijo: traigamos el arca. ¿Por qué? Porque David era un hombre entendido. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David amaba a Dios. David sabía lo que era tener a Dios en medio de ellos, tener la presencia de Dios en medio de ellos. A veces nosotros venimos aquí a la iglesia y decimos: hermano, alaba a Dios, levanta tus manos. Y muchos están dormidos, están sentados,
Hermano, aplaude. Eso no es la manera de alabar a Dios, ¿sí? Dime cómo alabas a Dios y te diré quién eres. En la forma que tú alabes a Dios, esa es la persona que tú eres. David era si tú quieres, era un loco. Dice que David danzaba en la presencia de Dios. David quería estar en la presencia de Dios. Para él no había cosa más importante que la presencia de Dios. Nosotros tenemos que avivarnos. Amén. ¿Cuántos saben que Dios va a traer un avivamiento a nuestra ciudad, a nuestro país? El sábado hubo un evento en una iglesia aquí cercana, vecina. Nos invitaron. Ellos hicieron un congreso de avivamiento, de alabanza, de adoración. Pero iba a ser un clamor por nuestra ciudad, para que Dios traiga avivamiento a nuestra ciudad. Ese congreso duró 2 días. Y ellos están clamando para que Dios traiga avivamiento a nuestra ciudad. Amén. Tú y yo tenemos que estar clamando también. Tú y yo, cuando vengamos a este lugar, tenemos que dar una adoración excelente para Dios. Estar afanados, aferrados a la presencia de Dios. Venir a este lugar y decirle: Señor, yo no me voy de este lugar si no me tocas. Yo no me voy de este lugar si no siento tu presencia. Tenemos que estar enamorados de Dios. Tenemos que mostrarle a Dios un amor excelente, un amor grande. ¿Ven? Tú tienes que apasionarte de la presencia. Dile a tu compañero: tienes que enamorarte de la presencia de Dios. Venir a la iglesia no es venir a dormirnos, estar aquí en este lugar para dormirnos. Este es un lugar de adoración. Cuando tú vienes a este lugar, tú vienes dispuesto en tu corazón decir: voy a ir a alabar a mi Dios. No me importa si la persona que está a mi lado le incomoda. Yo voy a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque yo necesito alabar a mi Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos un avivamiento en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero si tú estás, alabaré, eso no va a funcionar. Si queremos un avivamiento, tenemos que ser hombres apasionados y decirle: Señor, descienda tu gloria. Descienda tu gloria en medio de nosotros. Descienda tu fuego. Arda el fuego, Señor. Arda el fuego en nuestros corazones. Este evento que hubo el sábado, ellos le pusieron por nombre: que arda el fuego en los corazones, que arda el fuego en nuestra ciudad. Tenemos que ser hombres y mujeres apasionados por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra ciudad sea impactada, que Dios envíe un avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Amén. El avivamiento va a traer grande bendición a tu vida, va a traer grande bendición a nuestra ciudad. Cuando hay un avivamiento, hay grandes milagros, señales, maravillas, prodigios. Dios hace cosas extraordinarias. Necesitamos un avivamiento en nuestra ciudad, que arda el fuego. Amén. Amén. Pero tú y yo somos responsables de provocar ese avivamiento, que Dios descienda en medio de nosotros, que Dios descienda en medio de su iglesia, de su pueblo. Pero ¿quién va a provocar ese fuego? Si tú vienes a la iglesia a dormirte, no lo despierten al hermano porque está dormido. Oye, espérame, ¿cómo? O sea, en la iglesia, la hermana que siempre se sienta en la misma silla, ya hasta tiene la forma de ella la silla. Tenemos que ser hombres y mujeres extrovertidos. Amén. Amén. Yo no voy a llegar y me voy a sentar en el mismo lugar siempre y voy a estar alabaré. Y luego en el tiempo de la adoración nos sentamos. ¿Ya te cansaste de adorar a Dios? ¿Ya te cansaste? En el tiempo de la adoración es el momento más sublime, cuando tú tienes que abrir tu corazón y levantar tus manos y decirle: Señor, desciende, desciende. Pero en el tiempo de la adoración pareciera que fuera una canción de cuna. Ya me voy a sentar, ya me cansé. Dice que había un viejito de 95 años y el viejito estaba en el tiempo de la adoración, estaba parado y alabando a Dios, y le decía al niño: papá, siéntate.
Y el viejito le decía: mijo, ¿cómo me voy a sentar? ¿Que no ves quién está delante de mí? ¿Que no ves a quién estoy adorando? ¿Cómo nos vamos a sentar si Dios está aquí? Si su presencia está en este lugar. ¿Cómo podemos ser irreverentes a la presencia de Dios? Tenemos que buscar su presencia, clamar por esa presencia, que Dios llene nuestra ciudad, que Dios impacte nuestras familias, nuestra ciudad. Pero eso va a suceder si tú y yo cambiamos nuestra actitud. Si en lugar de venir a dormir a la iglesia, venimos realmente a glorificar y exaltar a Dios. Amén. Si sientes que te está dando sueño, vete al baño, lávate la cabeza, lávate unas 3-4 veces la cabeza. Pero no permitas que el diablo te robe la bendición. ¿Por qué? Porque ya no es tiempo de que la iglesia esté dormida. Ya no es tiempo de que los Saúles estén reinando. Hoy es tiempo que se levante David. Hoy es tiempo que los David se levanten y establezcan el reino y restauren el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos Saúles hay aquí? Amén. ¿Saúles o David? Amén. Digan amén los que están dormidos. Amén. Varios. Es tiempo de restaurar el reino de Dios. Es tiempo de establecer el reino de Dios y de tomar nuestro lugar como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos seguir así. La iglesia no puede seguir así. No podemos pensar que venir a la iglesia es como ir al cine, al teatro. No, aquí es diferente. Aquí hay un Dios real. Aquí hay un Dios que nos ama. Y hay un Dios que quiere traer avivamiento. Quiere traer un avivamiento, Dios. A mí me impactó este congreso que hicieron en esta iglesia. Ellos están clamando por un avivamiento. Dios se está moviendo en diferentes lugares, diferentes iglesias. Están escuchando la voz de Dios, de clamar por un avivamiento. Pero Dios quiere hombres y mujeres de guerra. Dios quiere que se levante el ejército de David, hombres con rostro de león. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tienen que levantarse los hombres de guerra. Amén. Amén. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de establecer el reino. Yo cuando salga de mi casa, yo voy pensando, voy a ir a alabar a Dios. Voy a provocar que la presencia de Dios se manifieste en mi vida, en la iglesia, en mi familia. Yo no voy pensando, voy a ir a la iglesia para dormirme un rato. Yo no voy pensando, voy a ir a la iglesia para descansar. No, la iglesia no es para que vengas a descansar. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Tenemos que orar, tenemos que doblar rodilla, tenemos que buscar la presencia. Si queremos ver algo diferente, tenemos que cambiar nuestra actitud. Dios no quiere una iglesia rutinaria. Dios no quiere mujeres que se sientan siempre en el mismo lugar. Y nadie agarra esta silla porque esta es mi silla. Ya la pobrecilla ya tiene hasta la forma de la mujer, porque todo el tiempo está ahí. No, Dios quiere hombres y mujeres extrovertidos, hombres y mujeres que se levantan a pagar el precio, que no se conforman, que no están conformes con lo que están viviendo, con lo que tienen, no están conformes con lo que está pasando a nuestro alrededor. Hombres y mujeres que quieren ver un cambio en nuestro país. ¿Cuántos están conformes con lo que está pasando en nuestro país? ¿Cuántos están conformes con lo que está pasando en nuestra ciudad? Están desapareciendo. Cada día desaparecen. ¿Cuántos jóvenes? 14 jóvenes desaparecen en Jalisco. Diario. Eso es lo que se reporta. Lo que no se reporta ha de ser mayor. Lo que está pasando en nuestro país. Pero ¿quiénes somos responsables de lo que está pasando en nuestro país? Tú y yo. Nosotros como iglesia somos responsables de lo que pasa en nuestro país. Si nuestro país está invadido de violencia, de muerte, tú y yo somos responsables. ¿Por qué?
porque no estamos peleando, no estamos doblando nuestra rodilla, no estamos clamando a Dios, ni siquiera anhelamos un avivamiento, ni por nuestra mente pasa a decir, Señor, trae avivamiento. El avivamiento va a traer conversión, el avivamiento va a traer que mucha gente corra a los pies de Cristo, ¿sí? En el tiempo de los apóstoles, dice que el primer sermón de Pedro se convirtieron, ¿cuántos? ¿Cuántos? 5,000. En el primer sermón, 3,000. En el primer sermón, solamente bastó que él compartiera un poco y 3,000 personas corrieron a los pies de Cristo. Eso era un avivamiento. Dios prometió un avivamiento en ese tiempo. Se estableció el reino de Dios. Pero ¿por qué ha menguado? ¿Por qué las cosas no son hoy como antes? Si Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué Dios se ha alejado? ¿Por qué Dios ha dejado de hablar? ¿Por qué Dios no está actuando hoy en día como actuaba en aquel tiempo? ¿Será que Dios ya cambió? ¿Será que Dios ya no es el mismo? ¿O Pedro, Juan, Mateo, Lucas tenían un Dios diferente que tú y yo? ¿Creían en un Jesús diferente? Era el mismo Dios. Pero ¿por qué Dios ha dejado de hablar? Porque no hemos buscado a Dios, no hemos clamado a Él, ni siquiera anhelamos un avivamiento. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos al Dios de las bendiciones. No queremos a Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Jesús? Dale un fuerte aplauso a Jesús, porque Él es el Dios de las bendiciones. Él es quien te sustenta. Él es quien ha cambiado tu vida. Dios ha cambiado nuestras vidas de una manera radical. Dios ha venido a nuestra vida para cambiar nuestras vidas. Ahora nosotros tenemos que anhelar que esa transformación no solamente sea en nosotros, que esa transformación se riegue, que esa transformación toque a otras personas. Pero no lo vamos a lograr si no clamamos a Dios, si no anhelamos un avivamiento en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5 dice: entonces juntó a David a todo Israel desde Sinón hasta Egipto, hasta entrar en Hamad, para que trajesen el arca de Dios en Chirat Jerim. Versículo 6 dice: y subió David con todo Israel a Balá de Chitran Jerim, que es en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios que había entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Versículo 7 dice: llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y su hermano guiaban el carro. Versículo 8 dice: y David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas. Dile a tu compañero: con todas sus fuerzas. ¿Tú crees que David llevaba el arca y decía: alabaré, alabaré? No, ellos iban con júbilo. Yo me imagino a David danzando. Por fin tenemos el arca, por fin vamos a tener la presencia de Dios, por fin Dios va a estar en medio de nosotros. Dice que iban con júbilo, dice que iban alegres, con instrumentos, con danza. Pero ellos sabían lo que significaba tener el arca en medio de ellos. Ellos sabían que el arca iba a traer avivamiento. La presencia de Dios lo llena todo, en todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que alababan a Dios con todas sus fuerzas, con tamboriles, con címbalos. Ellos no les importaba si alguien los estaba viendo danzar, glorificar a Dios. Amén. Amén. Ellos danzaban en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba tener la presencia de Dios. Nosotros nos volvemos pues sí, volvemos a ser otra vez religiosos, ¿sí?
Cuando solamente venimos a la iglesia por costumbre. Venimos a la iglesia solamente porque es domingo. Pero no lo hacemos con esa pasión. No lo hacemos con ese anhelo de decir, yo voy a ir a la iglesia porque yo quiero que la presencia de Dios esté ahí. Y que su presencia me llene y que su presencia vaya conmigo. La presencia de Dios va a traer bendición a tu vida. Pero si tú no anhelas la presencia, ¿sabes qué? La presencia de Dios se va a alejar. No solamente se va a alejar de nuestra iglesia, no solamente se va a alejar de nuestras vidas, sino que la presencia de Dios va a estar lejos de nosotros. David sabía la importancia de tener el arca y él preparó todo para que el arca estuviera ahí. Dice que la recibieron con cánticos, con alabanza, pero dice que con todas sus fuerzas estaban ellos ahí alabando y glorificando a Dios. Entonces tienes que cambiar tu actitud. Dile a tu compañero de al lado, dile, tienes que cambiar tu actitud. Tú no puedes venir aquí a la iglesia y estar de una manera religiosa actuando toda la vida. Tenemos que romper ese caparazón, salir de nuestro estándar y ser extrovertidos. Amén. Amén. Dios no es un Dios. Yo no considero a un Dios religioso. Yo no considero a Jesús del mero religioso. Yo considero que Jesús era muy extrovertido. Amén. Dice que en una ocasión escupió a tierra, hizo lodo, y ese lodo se lo embarró a un ciego en los ojos. Y al instante dice que recuperó la vista. Hacía cosas extrovertidas que tú y yo están fuera de nuestra lógica, fuera de nuestro entendimiento. Amén. Pero Jesús no era como nosotros, del todo religioso. Jesús era más extrovertido, hacía cosas que, si tú quieres, hacía locuras. Pero Dios no estaba encajonado, Jesús no estaba encajonado en hacer siempre lo mismo. Él siempre estaba buscando la manera de llamar la atención de sus discípulos. Les hablaba por parábolas. ¿Para qué? Para que lo escucharan, para que le prestaran atención. Y escuchaba historias de parte de él. Jesús era de una manera especial. Dice que todos se maravillaban de cómo él era, de cómo él enseñaba, de cómo él predicaba. Se maravillaban de él. Era algo extraordinario. David sabía lo que iba a pasar. Vamos a Primera de Crónicas 15. Dice en el versículo 1, dice que David también hizo casas para sí en la ciudad de David. Dice, y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para llevar el arca de Dios a la ciudad de David. Versículo 2 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y les sirvan perpetuamente. David sabía la importancia del orden y él convocó a los levitas para que llevaran el arca, para que llevaran la presencia de Dios. A ellos se les había dado esa orden. Los levitas juegan una parte muy importante dentro de la iglesia, que es bajar la presencia de Dios. Pero si no tenemos ese corazón de decir, Señor, que tu presencia descienda, si solamente tocamos por tocar o cantamos por cantar, eso no va a suceder. Cada uno tiene que estar preparado y decir, Dios me ha creado para que su presencia descienda. ¿Cuántos han pensado de esa manera? Los músicos deben de pensar, Dios me ha creado para que su presencia descienda. Yo no voy a estar aquí tocando un instrumento solamente para hacer ruido, sino yo necesito, Dios, que tu presencia descienda en este lugar. Yo necesito que tu presencia traiga cambios. Yo necesito que tu presencia traiga avivamiento, Señor. Y cuando estemos tocando, debemos de estar viendo la presencia de Dios, decir, Señor, desciende, desciende.
desciende. Debes de tener un corazón de adorador. Los levitas eran los encargados para llevar el arca. David sabía que Dios se movía en medio de la alabanza. Por eso David era un alabador. Él le gustaba alabar a Dios. Él estaba siempre en su corazón alabar a Dios. Dice que David danzaba. David glorificaba a Dios. Yo me imagino un rey extrovertido, ¿sí o no? Era un hombre de guerra. Era un hombre que peleaba. Era un hombre que salía a la batalla. Él iba delante del pueblo siempre. Pero también era un hombre que sabía alabar a Dios. ¿Y sabes dónde estaba la victoria de David? En la alabanza. En esa alabanza que él daba a Dios. En esos tiempos que él pasaba de adoración. Ahí estaba la victoria. En esos tiempos que él pasaba con Dios. Ahí estaba la victoria. Ahí estaba su victoria. Él fue un gran rey. Dice que era conforme al corazón de Dios. Pero yo creo que David hacía lo que Dios quería que hiciera, por lo cual Dios lo había llamado. Tener ese corazón de adorador, tener ese corazón de buscar la presencia y de tener la presencia de Dios en medio del pueblo, de establecer la presencia. Amén. Tú y yo tenemos que ser adoradores. Si no te gusta adorar a Dios, tienes que aprender a adorar a Dios. Tú tienes que ser un adorador. Tienes que aprender a adorar a Dios y danzar como David. Dice que David danzaba en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque David sabía que solamente ahí iba a encontrar la victoria. Solamente ahí iba a encontrar esa victoria que él necesitaba. Dios le entregaba reinos. Él conquistaba ciudades. Pero todo estaba ahí en la adoración. Tener una adoración genuina a Dios, en buscar su presencia, en decir: Señor, tú habitas en medio de nosotros. ¿Cuántos pueden decir esa palabra? Señor, tú habitas en medio de nosotros. Pero ¿cómo Dios va a habitar en medio de nosotros si estamos dormidos? Dios va a habitar en un pueblo dormido. ¿Verdad que no? Dile a tu compañero: despiértate, despiértate, no es hora de dormir. Despiértate. Yo sé que a lo mejor muchos andan cansados, pero tenemos que salir de ese sueño. Tenemos que despertar de ese sueño. No le podemos permitir al diablo que el día nos pase de noche. No le podemos permitir al diablo. Dios quiere traer un avivamiento en nuestro tiempo. Pero ¿cómo Dios va a traer un avivamiento si no anhelamos un avivamiento? Si no clamamos por un avivamiento. Si ni siquiera pensamos en un avivamiento. Déjame decirte que Dios se está moviendo en otras iglesias traer un avivamiento, y otras iglesias se están moviendo clamando por ese avivamiento. Yo quiero ser parte de ese avivamiento. Yo no quiero que el día me pase de noche. Dile a tu compañero que no te pase de noche el día. Despiértate. Es tiempo de tomar nuestro lugar en el reino de Dios. Es tiempo de establecer el reino de Dios en nuestros corazones. Es tiempo de que la presencia de Dios esté en nosotros. Queremos ver milagros, necesitamos clamar. Queremos ver cambios, necesitamos clamar. Queremos ver nuestras familias convertidas a Dios, necesitamos clamar por un avivamiento. Queremos ver cambios en nuestro país, necesitamos clamar por un avivamiento. Dios puede hacerlo. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Amén. Necesitamos levantarnos, creerle a Dios, decirle: Señor, tú quieres traer avivamiento a nuestra ciudad. Necesitamos avivamiento, Señor. Necesitamos ver tu gloria, Señor. Necesitamos, Señor, tu gloria. David era un apasionado. David era un apasionado de Dios. Era obediente, era siervo, era guerrero, era rey. Pero eso a él no le importaba. Él se quitaba los títulos. Él decía: yo voy a alabar a mi Dios. Yo voy a glorificar a mi Dios. Y David danzaba en medio del pueblo. A él no le importaba que la gente lo viera.
A él no le importaba lo que el pueblo pensara. Él solamente quería estar en la presencia de Dios, porque solamente ahí iba a encontrar la victoria. Ese avivamiento que había en el corazón de David lo llevó a escribir los salmos. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu nombre. Él estaba alabando a Dios, él estaba exaltando a Dios a través de los salmos. Salmo 104 dice: bendice alma mía a Jehová, te has vestido de gloria y magnificencia. Imagínate a David levantando sus manos: bendice alma mía a Jehová. Él estaba clamando. Dile a tu alma: bendice a Jehová, alaba a Jehová. A veces no tenemos ganas ni de levantar nuestras manos, pero date ánimo tú mismo. Dice: alma mía, alaba a Jehová, en el nombre de Jesús. Toma autoridad, dile: alma mía, alaba a Jehová, bendícelo. Salmo 106 dice: alabar a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Había una pasión grande en David, una pasión que nos hace falta. Salmo 108 dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré, entonaré salmos, esta será mi gloria, dice David. ¿Por qué no te pones de pie? Ya vamos a terminar. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Yo quiero que hoy tú te vayas retado a decir: Señor, pon tu corazón en mi vida, que mi corazón realmente te alabe, que mi alma realmente te alabe, Señor, que yo pueda levantar mis manos y decir: alma mía, alaba a Jehová, alma mía, glorifícalo, alma mía, alaba a Jehová. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a empezar a adorar.